Pedí, supliqué, dije que no te fueras, pero te vas y no volverás. Mi partir, mi gran amor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Les saluda José Montero de Editorial Gato Viejo, director de la editorial. Esta noche nuevamente acá en la Casa de la Literatura presentando una nueva obra literaria para la posterioridad del autor Marvel Espinosa. Con Marvel Espinosa, perdón. A Marvel ya lo conozco ya de tiempo, pre-pandemia. Publicamos su primera, bueno, con nosotros su primer libro. Después nos dejamos de lado por el tema del COVID, por el tema de algo que tiene que ver bastante la novela, o bueno, la narrativa que plantea el día de hoy. Y es bueno retomar conexión, lazos entre editor y escritor. Y bueno, también acá a Lilian, a Cooper, que también los conocí esa vez, cuando estábamos con toda la experiencia de... En esa época era un poco más subterránea la literatura de ese entonces, pero ahora me sorprendió Marvel con toda esta trascendencia en torno a la crítica que propone dentro de su literatura. Me gustó bastante y le comenté el tema del Chingonet, esa historia para los que tienen el libro o los que van a leerlo, es muy impactante y muy, sobre todo, reflexiva. Y también, claro, le propuse la idea de que en algún momento pueda hacerlo como una novela gráfica, ¿no? Porque tira para eso, como un guión donde todas las imágenes que él plantea, la narrativa que tiene muy bien definida y desarrollada Marvel, da para otro tipo de arte dentro también de la literatura fantástica. Bueno, entonces es un gusto nuevamente tenerlo a Marvel dentro del catálogo editorial, dentro de la casa editorial que cada día crece y sobre todo se llena de buenos autores, de buenas autoras. Entonces por eso me gustó nuevamente tenerlo a Marvel dentro de Gato Viejo. Así que bueno, espero esta noche, un martes acá en pleno centro de Lima, en donde nos reunimos para hacer y leer literatura, conocer literatura, sea provechoso. Así que pido aplausos para los cuatro que van a comentar un poco la obra de Marvel. Buenas noches, mi nombre es Lilian Cabo, soy del colectivo literario y poética y bueno, gracias a la Casa de la Literatura por apoyar a escritores emergentes, a la editorial Gato Viejo por el apoyo a mi amigo Marvel, y agradezco a Marvel también que la primera presentación de su libro sea en una mesa de amigos en realidad, ¿no? Y bueno, esta no es una crítica literaria, realmente es muy grato, ha sido muy grato leer el libro y bueno, he sido parte del libro con respecto al prólogo, que también lo tengo recibido para poderlo compartir y para poder afianzar un poco lo que es la presentación. He hecho una sinopsis de cada cuento y lo he acompañado con una o dos preguntas que tengo para el autor para poder hacer un poquito más activa la presentación. Les voy a compartir no todo el prólogo, sino el resumen, ¿no? Empiezo por ello y empiezo después, ¿no? Y culmino con las imágenes. Elaborar este prólogo ha sido un viaje repleto de emociones, nostalgia y muy fácil de recorrer, ya que tengo el privilegio de conocer a Marvel desde el 2017. Bueno, sí, conocí a Marvel en el 2017 presentando su primer poemario, ¿no? Y lo pude acompañar, pude disfrutar de toda esa literatura indigenista, más que todo, siempre orientado todos los personajes, todos sus poemas en lo que es la sierra peruana, ¿no? Y me impresionó mucho que leamos por primera vez. Y he tenido oportunidad de leer su primer poemario y otras publicaciones que están llenas de realidad y un toque de tragicomedia. Ya nos tenía acostumbrados Marvel a estos personajes. El susurro de las almas perdidas tiene ese mismo elemento, con un toque personal que lleva siempre a los personajes a salvarse a veces o perderse en las vicisitudes de la vida. Parte de los cuentos de El susurro de las almas perdidas son autobiográficos,
mezclando como siempre entre uno y otro cuento ficción y conciencia social, temas que siempre le han preocupado al escritor, y comparto el sentir de que es importante que nuestro arte refleje la problemática actual, fusionando quizás la fantasía, pero no descuidando los temas principales: desigualdad de condiciones, diferencias sociales, la realidad de los habitantes de provincia, la contaminación de los ríos y la diferencia marcada de la educación en nuestro país. Para que puedan entender el por qué es tan importante que tengan en su biblioteca este libro en especial, tenemos que hablar del escritor, de sus orígenes, de su abuelo, de su padre, del camino de árboles de eucalipto y frutos silvestres, de cómo ingresó a San Marcos, de cómo lo conocí, y cómo el arte en sí perdura plasmado en papel, aunque efímero el sentir, no por eso es menos importante. Hemos cultivado una amistad que ha perdurado por 8 años y es por él que también he empezado a publicar, y esto es así porque nosotros siempre no habíamos pasado el fanzine y él nos motivó para empezar a publicar también, y hemos, parte del grupo ha participado en diferentes antologías. Aunque no lo crean, en el inhóspito ambiente del arte también hay depredadores y malos amigos que ponen el pie en vez de darte la mano. Lo que nos une cada grupo o clan son los valores, la ética que cada individuo practica y los ideales que compartimos. Opino también que el arte, y por sobre todo la poesía y la narrativa, tienen que tener como fin comunicar y resaltar la problemática actual y difundir un pensamiento conciliador y, por qué no, anarquista. Los escritores tenemos el poder de hacerlo posible, ya que somos responsables de luchar contra la opresión y criticar también las formas de gobierno y esos gobernantes con un cuento disfrazado, o un perro que habla como el mejor amigo del Chingobel, o como Nisa, una escritora innata con su hermana Lopa, un pequeño genio perdido en los cultivos de su padre, un niño que tenía una cosmovisión distinta a la de su familia y que por falta de oportunidades nunca pudo explorar todo su potencial. Casi puedo sentirme tentada a contarles cada detalle de cada cuento, pero no lo voy a hacer porque es necesario que ustedes mismos puedan hacer este hermoso viaje lleno de imágenes y puedan ver como yo, ese niño que vive su día con todos sus sentidos feliz, o al adolescente que tuvo que apreciar con sus amigos del colegio, cómo se sintió el amor, cómo renunció al calor del hogar para estudiar en vivo. Marvin Nostroza es el nuevo médico, un trabajador monetario como tú, como yo, un padre de familia que comparte su tiempo con el trabajo, su familia, y a solas desde su individualismo consciente, una ropa de coca y un debate improvisado, se sumerge en las frustraciones normales de cualquier ciudadano que ve cómo su país se cae a pedazos, y con el regalo de su recibido de Apolo y la filosofía de la vida misma, nos relata entre cuentos muy bien logrados un viaje imaginario a lo más profundo de la reconstrucción, el absoluto de la vida cotidiana, el amor incondicional, la amistad que perdura con los años. Estoy convencida que todos son los lectores que Marvin Nostroza nos dará muchas sorpresas como escritor contracultural. El susurro de las almas perdidas es una lectura fluida y sobre todo podrá viajar junto al escritor y sentir esa transición del fluido del tiempo, el conflicto de la luz armada, percibir a un habitante de la piel en construcción, un niño que pudo ver cómo su ciudad natal cambiaba junto con él y no para bien, cómo la minería fue cambiando muchos ecosistemas y que al crecer perdemos de vista lo importante, que es lo cotidiano y simple, o la intermitencia del tiempo, la edad de la libertad que adolece cada párrafo con una sencillez magnífica y fluida, poniendo como tema principal el amor a la frontera, la patria y las fuerzas del orden, que tan importante puede ser el ejemplo de nuestras autoridades y cómo pueden impactar en la sociedad. El otro personaje más triste de la obra, que se esfuma como pluma de mar entre la intolerancia y diferencia encontradas dentro y fuera de su entorno. Es mi cuento favorito en realidad. Y el Chingobel, ese personaje que sobrevive gracias a su perro y mejor amigo, que lo centra a la vez y lo prepara para la vida real, cruda y absurda tal cual. Es una obra de arte subterránea, pero para mí sí es subterránea, que vale la pena leer, así que los invito a este hermoso viaje lleno de aventuras y desenlaces trágicos, con una pista de humor negro. Termino con esta frase del Principito, que puede bien encerrar todo el sentido de este libro.
lo esencial es invisible a los ojos. Esta es parte de mi prólogo. Y bueno, empiezo con la sinopsis. En realidad pues, quise hacer un resumen, pero pues, no es como contaba en la película antes de verla, ¿no? Y empiezo con el de las almas perdidas, empieza la sinopsis, las huellas del tiempo. Es la historia de una familia como tantas, que vive en el camino, que vive en el campo y está ambientada en la sierra peruana y en plena lucha armada. La descripción de los ambientes donde se construye la obra se puede casi palpar. El niño creciendo a la espalda de su abuela, el cabello trenzado y plateado, la casa, el fuego, el guindal, el ruido de las aves, el río, el perro que crece junto al niño y lo acompaña hasta joven, el abuelo machista que no sabía reaccionar más que con violencia. El autor cuenta sus vivencias con una marcada nostalgia, su niñez, adolescencia, hasta el profesional logrado gracias a los cuidados de su abuela. La vida es la universidad de muchas personas y hay una intuición que nos ayuda en la toma de decisiones y de forma admirable la señora R. Puede no ser muy instruida, pero logró sacar adelante a su nieto y echarse al hombro a la familia y conducir sabiamente a su nieto a enfocarse en lograr sus objetivos. Hay muchas anécdotas que construyen este relato que, a pesar de ser del día a día, de forma muy sentida logra una historia muy bien escrita. Nos hace reflexionar que nada es eterno y que de forma inevitable, al crecer y dejar el hogar, debemos desprendernos de los que amamos y, por sobre todo, para las personas de a pie. Las cosas pueden complicarse y no nos queda más que adaptarnos. Acá tengo una pregunta, no sé si la contestas ahora o si gustas o la acumulas, no sé. Vamos conversando. Claro. No, la pregunta en este relato es, ¿este relato es autobiográfico? Yo en realidad asumí que sí. ¿Es autobiográfico, Marco? Primero agradecer aquí a mis colegas de Poetálica y a los asistentes, a amigas de toda la vida, a mis padrinos desde pequeño, a mi profesor también que está ahí está bien, que me ha acompañado también en la presentación del primer poemario, y bueno, también una colega, amiga del trabajo que está presente. Y bueno, y el tema que pregunta Lili, si en esta presentación del libro de Susurros, el susurro de las almas perdidas, la pregunta de lo que me decía del primer relato que está en La huella del tiempo, efectivamente tiene bastante condimento autobiográfico, ¿no? O sea, generalmente las vivencias que tenía yo en casa con mi abuela materna, en casa que vivíamos prácticamente, he vivido ya toda la vida. Mi mamá tenía que trabajar, salir, entonces la que se hacía cargo era mi abuelita, ¿no? De esto voy a contar un extracto, una vivencia que yo tuve cuando tenía 5 años de edad, cuando la primera vez que fui al jardín de niños. Yo era travieso, he vivido en el campo, ¿no? Sabía nadar en la sequía, cortaba árboles, ¿no? Cortaba con mi perro, cogía leña. Entonces, yo cuando fui al jardín de niños, el jardín estaba dentro de una institución de escuelas primarias grandes, ¿no? Tenía sus árboles, sus leñas, era bien bonito la escuela. Entonces yo recuerdo que en el descanso, en el recreo que le dan a los niños inicial, yo me fui y lo único que vi cuando vi el ciprés es trepar, ¿no? Y yo me subí hasta arriba, entonces yo escuchaba gritos abajo, ¿no? De mis compañeritos llamándole a la profesora, ¿no? Profesora, bueno, en ese tiempo ahora se usa la palabra miss, ¿no? Ya estamos alienando, ¿no? Bueno, es válido. Entonces yo escuché profesora, pero la profesora decía, ¿qué pasa, niño? ¿Qué pasa? No, Manuel, ¿dónde está? Y la persona me envió arriba en el ciprés, en la punta. Entonces, yo decía, ¿por qué se escandaliza? ¿No? Para mí era totalmente normal, ¿no? Entonces, ella sí, pues para ella no era normal. Un niño de 5 años la punta de un árbol, y no era un arbusto, era un árbol grande. Entonces me bajó, como mi mamá no estaba, mi abuelita vendía afuera de la escuela, vendía sus dulces, ¿no? Entonces ella la conocía, ¿no? La llamó a la salida, la hizo pasar y le dijo, ¿no? Le contó, ¿no? ¿Cómo es posible quemar el ejército de eso, ¿no? Por favor, hablen con él. Ya, mi abuelita, pues en la casa, ella solita cocinando el lonche, ¿ya? Y se reían. Yo decía, ¿por qué se ríen?
tiene, ¿no? Y era pocas veces que escuchaba reír a mi abuelita, entonces decía, ay, estos profesores de estos tiempos, decía, ¿cómo es posible que le van a llamar la atención a un niño que no tiene paro? Entonces, ¿cómo cree ella que va a ir por la ley? Ella vivía en su mundo. Entonces hay esa diferencia, ¿no? Justamente este relato está ambientado, casi la mayoría de los relatos están ambientados a fines de los 90, generalmente, donde he adquirido prácticamente he absorbido todas esas imágenes de aquellos tiempos para poder escribir, ¿no? Son lo que me ha marcado mi vida, los recuerdos que tengo y lo bonito de mi vida. Y sí, respondiendo a la pregunta, Lili, tiene bastantes dosis autobiográficas, primero en realidad casi todos, ¿no? En realidad casi todos los relatos tienen esa dosis de realismo, ¿no? Están condimentadas y poco a poco van ingresando algo fantástico que también le he puesto, a diferencia de mi anterior libro, que es más social, ¿no? Pero esta tiene ese toque social, pero también tiene una dosis especial de mágico, ¿no? Que le he agregado para poder disfrutar mejor el ambiente serrano, con algo que no sucede, o sí sucede, pero que nadie lo ha dicho, ¿no? ¿Continúa? En realidad, el primer cuento lloré en mi trabajo. ¿Qué pasa, niño? ¿Por qué? Bueno, pude deducir que es autobiográfico porque ya en anteriores oportunidades hay plenas conversaciones, él habla de la abuelita y todo ello, ¿no? Entonces dije, pero de repente me estoy lanzando a decir que sí, ¿no? Pero qué bueno, es muy bonito el cuento. Ahora seguimos al próximo cuento, que es La Edad de la Libertad. Esto, lo que yo digo, es una sinopsis, no es un resumen, ¿no? Más o menos para que pueda ir adelantando de qué se trata. El relato está construido también en la sierra peruana, en un colegio secundario. Aquí los personajes desarrollan un amor y respeto por su escuela y los símbolos patrios. Las escuelas contrataban a los policías para la instrucción premilitar, y esta escuela es traicionada por un militar que prefiere entrenar al mejor postor y decepcionar al colegio entero. Se puede sentir aquí la muy marcada adolescencia de los personajes, la complicidad, las escapadas con los amigos, el despertar sexual, el sentir del que adolece, la rebeldía, la decepción que se siente cuando eres traicionado y aprendes que los adultos rompen sus promesas a menudo. Una de las curiosidades de este relato es que te viene a la memoria con mucha facilidad la rebeldía que tiene un adolescente y la sensación de que todo lo puede. Te recuerda además el valor de la amistad y lo importante que es para todos encontrar nuestro propio. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cómo te inspiraste, Marvel, en esta historia? Esta, en realidad, es un relato 90% real que me ha sucedido. Este ya sucede en el colegio secundario, ¿no? Éramos del Estado Mayor. Yo era el brigadier general de mi colegio y tenía dos buenos amigos, o mejores amigos de subbrigadieres generales. Entonces nosotros estábamos muy enterados de cómo era la instrucción militar para los desfiles, ¿no? Incluso en la misma época, en los 90, era ya altamente militarizado, ¿no? Los colegios, las calles. Entonces cada colegio era preparado por un grupo de policías, ¿no? Para hacer de los policías escolares los que rigieran en el colegio. Entonces había concursos de desfiles, había concursos de policías escolares. Entonces a nosotros nos había tocado un capitán alto, de blanca, muy podría decir la palabra, ¿no? Muy racista, ¿no? Nos trataba mal, pero en realidad nosotros no le hacíamos caso, vivíamos nuestro mundo. Entonces este capitán, al tener la mínima oportunidad de irse a entrenar a otro colegio más preparado, ¿no? de niños atendidos del colegio militar, sabía que iba a ganar el concurso, y eso pues para ellos es un buen honor para su legajo, ¿no? Para su legajo, porque iba a instruir a un colegio que iba a ganar el desfile regional, ¿no? Fuimos a la regional. Entonces en ese trance nosotros nos vimos abandonados, ¿no? Entonces, el título de La Edad de la Libertad justamente trata de eso, ¿no? De nosotros mismos como alumnos, cómo nos hemos organizado. Hemos tratado de evitar o de sacar esa jerarquía de nuestras vidas y de hacerlo por nosotros mismos, entre compañeros,
entre amigos y sobre todo respetándonos nosotros. Lo que puedo ahí poner en manifiesto es el apoyo mutuo entre nosotros, no lo que es el anarquismo, un anarquismo de apoyo mutuo, no un anarquismo destructivo, sino un anarquismo que construye, ¿no? Que busca nuevas cosas. Y en ese tema no los voy a spoiler, no les voy a contar la historia porque lo tienen que leer y cuál es el desenlace de esa historia, que si no siempre les voy a dar solamente un par de pepas para que puedan leerlo y vean cuál es así el desenlace. Y sí, pues sí, es 90% real, sí. Ahora seguimos con las intermitencias del tiempo. Bueno, este cuento sí me vuelve a la cabeza. Sí, disculpe, el cuento anterior también tiene esa dosis de primer amor de los jovencitos, ¿no? De esa edad. Tengo a mi compañera aquí de aquellos años de promoción de primaria y secundaria, ¿no? Que da fe, pues, ¿no? De todas esas correteaderas, de adolescentes, ¿no? Primer amor, la primera decepción, los primeros llantos, los amigos que te acompañan a la casa a esperar a la chica 2-3 horas. Todo eso está en ese cuentito, lo van a disfrutar. Bueno, las intermitencias del tiempo, decía, ¿no? Que este cuento realmente me voló la cabeza porque es de ficción, no es una literatura que yo siga con frecuencia, ¿no? De ficción siempre es Cooper, pero me encantó mucho tener como base el cuento pues, de mi amigo Marvel, ¿no? Es más o menos los datos que le puedo dar. Este relato cuenta la historia de un viajero en el tiempo que nace con una condición que le permite viajar y que por azares del destino conoce a Guadalupe, una hermosa joven de la que se enamora y vive un romance muy intenso, hasta que el viajero crea un plan para poder regresar y quedarse de forma permanente en el pueblo. Para esto, ¿no? Crea un plan, construir un reloj donde puede insertar la piedra que lo hace viajar y así controlar su estado, pero por azares y desenlaces fuera de su alcance, pudo regresar después de que Guadalupe muere. Al ver que no había forma de regresar con su amada, decide encerrar al pueblo en un bucle que siempre desemboca en la muerte de Guadalupe y sus últimas palabras. También ambientado en parajes de nuestra sierra peruana, los danzantes tijeras y los carnavales. Y ahí viene la pregunta, ¿qué autores te inspiraron para este cuento de ficción? Sí, este cuento de las intermitencias del tiempo, en realidad está ambientada en un pueblito, Santo Domingo, que es mi pueblo donde he crecido, con sus danzas y los bailes de los negritos decentes. Pero este viajero del tiempo, como relata mi compañera Lilia, es un ser especial, ¿no? Justamente al inicio que les decía que la mayoría de cuentos tienen ese algo especial, ¿no? Ese algo de ficción o fantástico que le quiero dar, ¿no? Entonces, uno puede decir, ya respondiendo a la pregunta de ¿cómo es posible que eso suceda en un pueblito tan lejano? Quizás sucede y no lo sabemos. Hay escritores europeos, norteamericanos, nórdicos, chinos que hacen literatura que le ponen un poco de ficción a su realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ocurrir eso en la sierra peruana? ¿Por qué necesariamente tendríamos que leer a autores, a Lovecraft, autores europeos, rusos, españoles, norteamericanos o neerlandeses para poder disfrutar de una literatura ambientada en nuestra sierra peruana, pero con esa dosis de ficción? Sí, y definitivamente me he inspirado más que todo en autores franceses y en autores rusos en Asimov, el famoso autor ruso norteamericano en realidad, y bueno, en otros escritores también franceses, pero siempre evocando a mi realidad, ¿no? Porque a veces es difícil de escribir cuando tú escribes netamente fantaseando, ficcionando, ¿no? Porque no sabes puedes obviar muchas cosas, pero cuando tú escribes con lo que has vivido, le pones el detalle, le pones el corazón, le pones esa salsita que no te va a dar sin que tú copies estilos, ¿no? Porque es imposible copiar a un francés porque tú no eres, ¿no? Tú puedes conocer París, puedes haber vivido, pero no conoces el alma del francés, ¿no? El condimento de su ciudad, de su aire, de su tierra, de su lenguaje. Entonces, en el libro van a encontrar muchas palabras que ni siquiera en Lima se pueden escuchar, ¿no? Ese estilo que hablamos nosotros los serranos, ¿no? Quizás ese mote que le dicen fácilmente lo van a poder identificar los que, bueno, somos de allá. Y ponerle a ese contexto, ese condimento de ficción o fantástico, me ha dado mucha satisfacción como escritor.
El próximo cuento es el Opa. Bueno, a mí el Opa es el personaje que más me gustó del cuento, que siempre Marvel nos tiene acostumbrados a esos finales, realmente que nunca son felices. Sí, pero no porque no se quiera, sino que pasa en la vida real, y tenemos a veces que aprender a vivir con que no todo es felicidad, y cada tiempito de felicidad, ese pequeño tiempo de felicidad, es necesario que lo atesoremos, porque no va a haber un final feliz que dure para siempre. Y este personaje, bueno, este cuento es el Opa. Y es un hombre del campo y retirado del consumismo, tiene 2 hijos, Nisa y Martín. Nisa es una niña normal que mientras avanza la historia es pieza fundamental para su hermano Martín, que nace sordomudo. La familia deja su casa, deja el campo y decide vivir en el pueblo donde pueden sus hijos estudiar. Nisa lee libros y destaca en el colegio. Martín desarrolla una habilidad para las matemáticas, pero su forma de ser y sus limitaciones lo hacen la burla de sus compañeros. A pesar del talento que indudablemente habitaba en él, poco a poco se va perdiendo entre la indiferencia y la desolación de sus padres, entre médicos y convulsiones. El padre tiene que elegir lo que es mejor para su hijo. La trama va creciendo en toda una evolución de los personajes, y al final es como siempre pasa cuando no existen las oportunidades y cuando tenemos que elegir sin perdernos en nuestro dolor y desilusión. Acá sí no hay ninguna pregunta más. Ahora, el Chingobel. Acá sí hay preguntas, pero empiezo. Este relato cuenta la historia de Chingobel, un poeta cantor que llega a las ferias, colecta monedas para poder comer. El Chingobel viaja con su perro, que era su mejor amigo, que en algún momento empieza a tener voz humana y de alguna manera lo guía en sus viajes y le enseña a recordar el instinto animal que todo ser humano tiene, el instinto de preservación que nos advierte de los peligros. El perro le recomienda a Chingobel que abandone el pueblo, pero no le hace caso y termina malherido y con su mejor amigo muerto. Chingobel es un personaje con final trágico, que es víctima del comienzo de un mundo post-apocalíptico. Y ahí viene la pregunta: ¿qué significa Chingobel? Lo he googleado, lo he buscado, y no lo he encontrado. En realidad es un personaje que me trae a mí a mi niñez, ¿no? Lo que lo han conocido a Chingobel saben de quién está hablando. Es un personaje real que existió. Entonces, era un indigente que, bueno, caminaba por las calles de allá de la provincia de Concepción, ¿no? Tú le dabas unos céntimos y él cantaba, como se relata ahí en el cuento, ¿no? Pero en el cuento yo me meto a su cabecita de Chingobel, ¿no? A ver qué piensa, por qué canta, por qué él va por las plazas y es desinhibido, ¿no? Es un indigente con su ropa rasgada, ¿no? Sucio. Pero yo traté de meterme en su cabeza, ¿qué pasaría si fuera el loco Chingobel, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces yo me creería un artista, pues, ¿no? Como narra mi libro, ¿no? Yo soy un artista, ¿no? Yo voy por las plazas y en los parques cantando, ¿no? La gente me alaba, me aplaude, me pide que les cante, me dan un pan por eso, ¿no? Yo no pido nada, pero disfruto de que la gente me vea cantar, ¿no? Y yo soy una celebridad en el pueblito, en el campo. Voy al campo, la gente me pide que cante, yo les canto y me dan un plato de comida, ¿no? Sin pedirles nada. Entonces, ese es el personaje que yo narro aquí en el Chingobel. Y en su locura conoce un perrito callejero también igual que él, ¿no? Y se hacen amigos y él se da cuenta que el perro le empieza a hablar. Entonces hablan y viven aventuras ahí en Concepción y en pueblo, ¿no? En Chacras y en pueblo. Y se dan cuenta que algo está pasando con los niños que ya no salen a jugar al campo, a los parques, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces averiguan por ahí, ven un aparato que están hombrecitos ahí hablando, qué raro ese aparato. Y digo, ese aparato los niños ya no salen a jugar. Entonces ya son inicios de la globalización, ¿no? El internet, la televisión a colores y todo. Entonces él ve ese cambio en los niños, ¿no? Entonces se pone triste y empieza, y como es indigente, suceden muchas cosas trágicas para él, ¿no? Ya van a leerlo y van a... En realidad la palabra Chingobel no existe, es el nombre que el pueblo le dio a ese personaje. Es otro nombre, que yo sí me acuerdo. Claro, yo pregunté a alguien ¿Qué es? Excelente. Claro. Chimenea. Chimenea. Loco Chimenea.
Loco Chimenea también se David había. Alves tiene el loco Cantabria. Claro, tiene su repertorio. Sí, de acuerdo. Claro, sí, muy bien. Y a veces es un personaje real que identifica, lo va a poder disfrutar. No le podía encontrar en Google. Bueno, y el último cuento, y bueno, casi acá ya termina mi presentación, y se llama La rebelión de los indigentes, que es la continuación de Chingobel. Igual también este cuento me voló la cabeza. Aquí regresa el Chingobel tuerto y con amnesia, en un mundo post-apocalíptico. Aquí Chingobel vive en un basural, en medio de muchas almas hambrientas, de alguna manera resignadas a que su condición nunca cambiaría, hasta que sienten el olor del pan al otro lado del muro, y de alguna manera cruzan y sacian su hambre como pueden. Ya ellos habían sido infectados con el virus de los hambrientos, y a pesar de las fuerzas del orden y la represión de las autoridades, el virus se propaga de forma inevitable. En el proceso, Chingobel trata de recordar su pasado y en su mente recibe ayuda otra vez de su perro. Intenta Chingobel de mejorar su condición y casi lo logra. El perro se despide de su mente y al verse solo recupera la memoria y llora su perrita, ¿no? Y trata de sobrevivir escondido debajo de las alcantarillas, despreocupado y desnudo. Pregunta: ¿crees en realidad que los grupos de poder podrían llegar a decidir quién vive y quién muere? ¿Crees que ya lo hacen? ¿Por qué? Claro, ya se está viendo que ahora el poder lo tiene el que tiene el dinero, ¿no? Ya no es el poder de las elecciones, del sufragio que impone a los gobernantes. Y ahora están, como narro ahí en el libro, va a ser una gran empresa, gaseosa, la que va a poner presidentes y la que quizás va a administrar los países. Se van a dividir de repente. La compañía de autos, la compañía más grande de autos va a dirigir a algún país, la compañía de gaseosa más grande del mundo va a dirigir a otro país. Y estamos en ese camino de que nos metan esa mentalidad. Ya el pueblo no puede elegir, sino va a ser desviado a que grandes empresas nos gobiernen. Con el tema de que ellos son mejores administradores del pueblo. Entonces, el Chingobel ahí para mí es un rebelde, ¿no? El último bastión del pueblo. No han podido los intelectuales cambiar el país, no han podido hacerlo la clase proletaria, la clase obrera, no han podido los campesinos, no han podido los ambulantes. Y hemos visto cómo ha sido el repertorio, ¿no? Muerte tras muerte, matanza. Entonces, ¿qué les va a quedar? Solamente los indigentes. Por eso ese cuento se llama La rebelión de los indigentes. Que va a ser el único que va a poder contra el sistema va a ser la enfermedad de los hambrientos, de los indigentes, la que va a poder quizá cambiar el mundo en un mundo post-apocalíptico. Entonces le he puesto a Chingobel aquí porque él es el loco tierno que yo recuerdo, ¿no? Entonces le he puesto como, sin darse cuenta, quizás va a cambiar ese mundo más tarde. Excelente. Bueno, aquí yo termino mi presentación y te agradezco, Marvel, por la invitación y porque nos has elegido para poder aperturar la promoción de tu libro. Y como les repito, esta es una mesa de amigos, ¿no? Y bueno, no, en el caso ya de la presentación, la próxima presentación, sigue Sergio. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Bueno, buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a mi amigo Marvel Nostroza por haberme invitado a la presentación de este libro tan interesante. Y quiero felicitarlo realmente porque publicar un libro en el Perú realmente es algo heroico, en un país donde la cultura prácticamente está minimizada por ciertos sectores que prefieren a una sociedad que esté devorada por la ignorancia para poder ser mucho más manipulable. Eso de lo que hablaban hace un momento, de los grupos de poder que hasta tratan de controlar lo que una sociedad lee, la información que adquiere para poder controlar mejor su destino. Nuevamente mi felicitación a Marvel
por este esfuerzo. Y bien, voy a leer mi breve reseña que me ha generado la lectura del libro de Marvel, y empiezo de la siguiente manera. No es fácil juzgar el libro de alguien a quien considero mi amigo, sin caer en la complacencia. A decir verdad, lo que en estas breves líneas se manifestará es la humilde opinión de alguien que no se considera un crítico literario profesional, pero comparte con Marvel esa pasión por la literatura que arde en nuestras venas. Esa nueva obra de Marvel y Nostroza es un acto de resistencia, un grito contra un sistema que cree dominar cada uno de nuestros movimientos y pretende anular la voluntad de los seres humanos, que han hecho de la libertad casi un apostolado. Un grito de batalla que retumba los confines de este universo de corporaciones y empresas que han hecho del capitalismo el nuevo dogma y el dinero y prestigio social un nuevo, moderno becerro de oro que sea adorado por las nuevas generaciones. La primera parte del libro diría que es un ejercicio de nostalgia por esa infancia vivida en los indómitos rincones del Perú profundo, donde lo telúrico se conjuga con lo simbólico en una simbiosis que fascinara al eventual lector y tal vez se sentirá identificado con el proceso de aprendizaje que es el vivir. Un ejercicio no muy sencillo para muchos, y de los que el protagonista es un ejemplo eximio para sortear los duros avatares del destino y lograr sobrevivir en un mundo caótico y hostil. La figura de la abuela como marco referencial le da un toque conmovedor a este libro, acompañando al pequeño protagonista en sus primeros pasos en una región donde el olvido sempiterno del Estado y el surgimiento de la violencia política que enfrentó a las fuerzas del orden y los movimientos subversivos fueron el telón de fondo de aquellos antiguos tiempos donde el país fue víctima de los extremismos de ambos bandos. La literatura es fuego, y la obra de Marvel lo demuestra de manera indeleble aquí. Gracias. Gracias, Iván. Vamos a pasar a mi colega Eder Cooper. Hola amigos de la casa. ¿Qué tal? Soy Aló. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Eder Cooper, escritor de Poetálica. Agradezco a Mara por la invitación, por este nuevo libro, ¿no? Estudio de las almas perdidas. Y bueno, vamos a ver un pequeño texto escrito al respecto. Dice: el libro nos lleva a través de las vivencias de personajes que enfrentan situaciones cotidianas, con un toque de humor y reflexión. Cada cuento nos presenta una perspectiva única, desde la llegada de un nuevo miembro de la familia que causa revuelo, hasta el encuentro con el pasado a través de sabores y recuerdos. La curiosidad de un joven por el mundo que nos rodea, y con un estilo urbano y accesible, estas historias nos invitan a reír, a pensar y sobre todo a disfrutar de las pequeñas sorpresas que te da la vida. Este libro se centra en los cambios internos y las relaciones interpersonales, utilizando un lenguaje sencillo y accesible. Aquí no hay trucos ni poses, solo historias que transpiran humanidad, historias que podrían pasar en tu cuadra o en tu memoria, o un sueño de que no puedes despertar. Ahora un breve texto sobre cada uno de los cuentos que encontramos en el libro. El primero es La huella del tiempo. Esta obra es profundamente emotiva y nostálgica. Explora la relación entre un nieto y su abuela, embarcada en un contexto rural lleno de adversidades, violencia y resiliencia, a través de una narración introspectiva y detallada. El autor nos sumerge en un viaje de recuerdos que abarca desde la infancia hasta la adultez, mostrando cómo los lazos familiares, especialmente el amor de la abuela, moldean la vida del protagonista.
La abuela es el pilar emocional y moral del relato. Con su fe inquebrantable y capacidad de sacrificio, impulsa al protagonista a superar sus propios desafíos. Y su mejor amigo y mascota representa la lealtad y la compañía. Este cuento está cargado de imágenes sensoriales que transportan al lector al mundo del protagonista. El cuento es una meditación urbana sobre la pérdida, con el corazón en la tierra y la mirada en las estrellas. Es un texto autobiográfico que fusiona memorias infantiles con el presente nostálgico. La figura de la abuela es la raíz, el abrigo y la resistencia femenina frente a un mundo que es muy violento. El segundo cuento, la intermitencia y las intermitencias del tiempo. Cuento que explora temas profundos, como el amor del tiempo, la memoria y la existencia humana. Todo envuelto en un aura de misterio y melancolía, donde el protagonista y viajero del tiempo, Lev Besukhov, se enfrenta a su destino, marcado por el azar y la incapacidad de escapar de las leyes que eligen el universo. El cuento destaca por su estructura no lineal, que refleja la percepción fragmentada del tiempo del protagonista, atrapado entre el pasado, presente y el futuro, y vive un constante estado de nostalgia y anhelo, especialmente por su amor perdido Guadalupe. El reloj, como símbolo, juega un papel crucial acá. Representa tanto la obsesión humana por medir y controlar el tiempo como la imposibilidad de hacerlo. Acá también se aborda la corrupción y las dinámicas de poder que existen en este pueblito, a través de las autoridades locales. Y sobre la figura de Lev, el protagonista, el autor nos invita a cuestionar nuestra percepción del tiempo y a considerar cómo nuestras decisiones, aunque aparentemente libres, están influenciadas por fuerzas más allá de nuestro control. El cuento dialoga con lo mejor del realismo mágico, pero sin despegar los pies del suelo. Después de leer este cuento no verás igual tu reloj de pared. Tercer cuento, la edad de la libertad. Acá presenta un vívido retrato de la adolescencia, combinado con la camaradería y descubrimiento del orgullo a través del contexto escolar y militar. La tensión entre el deseo de reconocimiento y las relaciones románticas adolescentes respetan a lo largo de la narrativa, reflejando la búsqueda de identidad en un entorno competitivo. La evolución del protagonista se manifiesta en su relación con la vecina del colegio y su conexión emocional con el desfile. La atmósfera festiva se entrelaza con el esfuerzo físico, simbolizando el crecimiento personal. La tensión entre el deseo de libertad y las restricciones impuestas por la autoridad es central, reflejándose en las experiencias de los jóvenes policías escolares y su percepción del capitán Montenegro, una figura de autoridad rígida pero respetada. La ambientación en un colegio militar y la presencia del policía escolar permiten un entorno de control y disciplina. El capitán Montenegro puede interpretarse como un símbolo de poder estatal e imposición del orden, mientras que el acto de entrenar en información y desfile representa la conformidad y la obediencia. Cuarto cuento, el OPA. En un rincón olvidado del mundo, en la Chapin se entrelaza con los sueños de sus habitantes, nace la historia de Martín, un niño que desafía las convenciones de la normalidad. Desde su primer llanto, su vida se tiñe de matices singulares, marcado por la sordera y mudez, pero también por una curiosidad insaciable y un gran talento para los números y las matemáticas. A través de los ojos de su hermana Misa, que se convierte en confidente, se descubre un universo donde los números y las formas geométricas cobran vida, revelando secretos que trascienden el silencio. Este relato es la lucha por la aceptación en un mundo que a menudo no comprende ni acepta. La historia es un viaje de autodescubrimiento, donde cada personaje busca su lugar en un paisaje emocional lleno de desafíos. A través de la mirada inocente de Nisa y las tensiones emocionales de los padres se aborda la complejidad del surgimiento de un universo común. La descripción del nacimiento y el llanto peculiar del niño simbolizan un destino singular y posiblemente una conexión especial que marcará su vida y la de su familia. El llanto semejante a un pajarito simboliza fragilidad, singularidad y un posible vínculo con la naturaleza o un mundo espiritual. Quinto cuento, el Chingobel. Es la historia de un artista errante y soñador. Acompañado de su real perro, es el trovador de la vida
bajo plazuelas y caminos, buscando en el eco de su voz un mundo que parece haber olvidado el arte de escuchar. A través de sus cantos no solo busca llenar su estómago, sino también conectar con las almas que lo rodean, en un intento por revivir la alegría y la inocencia de los niños que, atrapados en la vorágine de la modernidad, se encierran en sus casas alejados de la magia de la vida al aire libre. En sus travesías se encuentran con personajes que llevan consigo historias de pérdida y redención, vidas que reflexionan sobre el sentido de la existencia y el destino de aquellos que, como él, buscan un lugar en el mundo. A través del diálogo se revelan las críticas a la urbanización y la pérdida de la niñez, marcando un contraste entre la vida natural y la artificial de la ciudad. El perro dotado de sabiduría actúa como un espejo de las preocupaciones del protagonista. Enriqueciendo la dimensión emocional de la trama, este cuento es pura calle empírica, con humor y estilo. El protagonista, una especie de trovador sin techo, le canta la vida y el desamor y el arte como resistencia. Es una crítica disfrazada de carcajada, una historia callejera con olor a caña y limón. El Chingobel es un personaje que podría haber nacido entre cervezas y canciones de trova barata, un antihéroe que se resiste a desaparecer, incluso cuando la sociedad lo condena a la invisibilidad. Cuento número 6, la rebelión de los indigentes. Acá nos presenta un retrato crudo y desolador de la vida en un basural. Un lugar post-apocalíptico donde los personajes son desechos de una sociedad que los ignora. A través de la figura de Chingobel se exploran temas de la pérdida, la lucha por la supervivencia y la conexión con seres queridos ya idos. Se evoca una atmósfera opresiva que resalta la desesperanza, pero también un momento de lucidez y reminiscencia de un pasado mejor. Distopía en carne viva, aquí la ciencia ficción se funde con la crítica social, y lo que parecía una peste se convierte en una metáfora de una revolución. Es un cuento coral, sucio y poético, donde la miseria es el protagonista y la dignidad, el alma secreta. Aquí estamos en territorio distópico, es una ciudad sudamericana en ruinas devorada por el hambre y la pandemia. El virus no es solo biológico, es moral, espiritual y estructural. Lo que comienza como una historia de cada olvidar se convierte en una revolución social. El NWO, el nuevo orden mundial, está gobernado por corporaciones, lo que evidencia una crítica al poder desmedido de las empresas y su capacidad para controlar todos los aspectos de la vida humana, desde la política hasta la moral. Las descripciones del basural, los cadáveres y la desesperación son vívidas y perturbadoras, lo que refuerza el tono sombrío de la obra. El cuento nos invita a cuestionar los valores de nuestra sociedad y a considerar el costo de ignorar a los marginados, dejando al lector una sensación de inquietud y reflexión. Esta fábula urbana sobre el olvido, el hambre y la rebeldía es decir, el perfecto para el multiverso chingobelero de Marvel. A través este libro es un homenaje a los que viven en los márgenes, a los que tienen más pasado que futuro, pero siguen soñando como si mañana fuera suyo. El libro camina entre el recuerdo y la resistencia. Cada cuento es un acto de memoria, un homenaje a los que callan, luchan y sueñan. El susurro de las almas no busca entretener, sino busca que no lo olvides. Gracias, Marvel y a la casa. ¿Tuvieran alguna pregunta? Ahí tiene otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Esa es mi petición. Yo tengo una pregunta, señor Marvel. Quisiera que me comentes algo acerca de la concepción de este libro, cómo fueron las primeras ideas para poder crear esta obra. ¿Podrías compartir eso con nosotros? Sí, yo me inicié en el campo de la literatura como amante de libros, ¿no? de la lectura. Leía bastante. En mis tiempos de universidad no pude leer mucho porque la universidad te exige, pues, ¿no? Tiempo, sacrificio para terminar la carrera, pero una vez que terminé, tuve tiempo trabajando, empecé a leer bastante. Siempre me ha gustado leer desde pequeño, en realidad.
pero ahora me fui por los libros de literatura, empecé por los autores peruanos, clásicos, Arguedas, Vargas Llosa, Ciro Alegría, César Vallejo, Manuel Escorza, también me encanta cómo escribe Escorza, y bueno, y Arguedas, que es uno de mis escritores favoritos. Y encontré una gran relación con los escritores rusos. Tenemos mucho en común. Nuestros escritores, Ciro Alegría, Vargas Llosa, Clorina Mato-Turner, Manuel Escorza, hay mucha relación con Tolstoy, Dostoyevsky, ¿no? Con sus libros. Se puede encontrar hasta palabras que coinciden. Entonces, eso me dio mucha curiosidad. Entonces, seguí mucho a los escritores clásicos rusos, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, está Lermontov, ¿no? Esos autores que poco hemos leído, pero sí he revisado. Entonces, después pasé a la literatura francesa también, que es muy buena. Entonces, todo esto alimentó mis ganas de querer yo también escribir, ¿no? Entonces, me nació el bicho, empecé por la poesía. En mi primer libro, que los chicos también me acompañaron ya hace varios años atrás, ¿no? Empecé a hacer mi libro de poesía. Esto fue como mi sello de que iba a ser mi estilo, ¿no? Aquí tengo poesía, no es la poesía pegajosa, romántica, ¿no? Que te derrite el dulce, que te tira las flores, que te va a llevar a la luna, que te baja las estrellas, ¿no? Este es un tipo de poesía mucho más existencialista, social, ¿no? Filosófico. Claro, también hay poesías de amor, pero es un amor más como que humano, ¿no? Humanizar el amor, ¿no? Un sentimiento, claro que sí se puede ver también, pero no es el amor meloso, ¿no? Y para eso están los diabéticos. Y luego empecé a escribir, ya incursionar la narrativa. Bajo mi poesía tuve muchos buenos comentarios de varios poetas ya arranqueados del medio, ¿no? Entonces como que eso me dio aliento para escribir en narrativa. Entonces en 2021 debuté con la comedia peruana, que son conjuntos de relatos también tienen diferencias, ¿ya? El que lo va a leer va a notar la diferencia. Entonces me di cuenta que sí puedo escribir, ¿no? Y yendo a la pregunta de Sergei, eso fue yo noté que la literatura peruana se había dejado de lado ya hasta los últimos, pues, ¿no? Buenos narradores indigenistas, que se podía llamar Arguedas, bueno, ya los últimos, ya que poco a poco se iban desapareciendo. Entonces yo sentí que había un hueco ahí. Llegó Mario Vargas Llosa, Renato Cisneros, ¿no? Pero que ya no era esa literatura, ese condimento peruano de los Andes, ¿no? Era más urbano, ¿no? Más de calles de cemento, ¿no? Buena literatura, claro, ¿no? Que expresa la realidad también de las ciudades de Lima, ¿no? La ciudad del cemento, del tráfico, de los grupos de rock, muy buena literatura. ¿Para qué? No me merezco nada, pero yo sentía que faltaba algo, que estaba quedando en juego en la literatura peruana. Entonces, por eso es que decidí yo escribir estos relatos ambientados a lo que yo conocía, a lo que ya no se lee, ¿no? Mucho en el Perú, que es la literatura de los Andes, o que describe los Andes, ¿no? Pero con experiencia propia. Entonces decidí hacerlo, ¿no? Y dejar sentado ese periodo que ya se iba a olvidar, quizás entre los 90, los 2000, hasta ahora. Entonces iba a quedar en el vacío. ¿Quién iba a escribir eso? Entonces yo me dije, no voy a hacerlo. Entonces me quedará, les gustará o no les gustará, pero va a quedar, ¿no? Como narrar de experiencia propia esos años, cómo se ha vivido el cambio, ¿no? Que iba a recoger leña hasta que apareció el primer foco de luz, la primera televisión blanco y negro, la televisión a colores, la radio, el Walkman que le dicen, el grabador de CD, luego se aparecieron los celulares, pues todo ese cambio, cómo fue el transcurrir en un pequeño pueblo escondido en el Valle del Mantaro, ¿no? Entonces, eso se tenía que escribir, ¿no? Entonces, podemos escribir nuestra realidad, y quizás ahora ya he vivido muchos años en Lima, casi más de 15, 20 años aquí, entonces también me he propuesto en esa experiencia desde las universidades hasta hoy, hasta el grupo del colectivo Poetálica, han acogido muy bien y han aceptado mi estilo, porque eso es lo que yo agradezco de ellos, de que es un grupo libre,
tú puedes expresar aquí y decir lo que piensas, ¿no? Eso es lo bueno. Yo he conocido otro grupo que son más cerrados, ¿no? No le gustas, allá vives así, no, te hacen un lado, ya no te invita, ya. No tiene que ser nombres. Nombres, Claro, no. Mira, los serranos van a trajes. Pero no, aquí somos muy buenos amigos, entonces y esa es como dices, es lo que me alientó, me dio el aliento para poder escribir. Tus 11 preguntas. Un interrogatorio policial. ¿En qué libro, algún libro o película o te inspiraste para escribir la historia de viaje al tiempo, la existencia del tiempo, la historia de amor a temporal entre Led y Guadalupe, que te inspiró para hacer este cuento? El cuento al que se refiere Cooper es un cuento de las intermitencias del tiempo, que como ya más o menos hablaba de la edad, es un joven que en realidad es un juego entre dos tiempos, ¿ya? El protagonista joven, ¿no? Adolescente joven, y el protagonista ya casi adulto mayor, ¿no? Entonces este adulto mayor llega al pueblo con un camión viejo, antiguo, ¿no? Y todos se extrañan, ¿no? Nadie lo reconoce hasta ese momento. Se instala en su antigua casa y es un constructor de relojes. Entonces hay jóvenes que se acercan a su tienda antigua y ven como ellos entran y pareciera que ellos han pasado 10, 15 minutos, pero cuando salen ya han pasado horas. Entonces es un lugar extraño. Entonces yo me he inspirado a este tipo de relatos porque a mí me gusta leer mucho de física, matemática y o sea, como base matemática y base física, ¿no? Entonces me encanta también la parte de la literatura, leo ciencia, estudio, he visto libros, he estudiado, ¿no? He tratado de entender las teorías de la relatividad, he tratado de entender las teorías del viaje del tiempo, la física cuántica, la mecánica cuántica, sus leyes y todo. Entonces, por ahí me nació, como yo les dije al principio, ¿por qué no puede suceder eso en el conflicto de la sierra? ¿Por qué necesariamente va a ocurrir en Estados Unidos o en Europa? Puede ocurrir en la sierra. Entonces, ese tipo de idea yo metí a mis vivencias, ¿no? Hice la historia de amor entre Led y Guadalupe. Guadalupe es un personaje real también, y las aventuras que describo ahí son reales también, el amor que se entiende real. Las calles, los árboles, el eucalipto, el ciprés, la retama que se puede, yo lo narro con experiencia propia, ¿no? El olor que se sentía, la textura del árbol, del tronco, del ciprés, ¿no? Cuando te acuestas desnudo en la alfalfa. Entonces, he tratado de insertar ese tipo de ficción a la realidad, ¿no? Entonces, la pregunta de Cooper sí, pues, es por mis lecturas, ¿no? También sí, pues he visto películas para tratar de entender, pero las películas son un poquito más sosas, ¿no? La realidad es que los libros de física y de matemáticas me han ayudado a poder darle esa base científica a los cuentos que estoy narrando. Última pregunta. ¿El virus de los hambrientos es una forma de justicia divina o es un accidente biológico, digamos? Ese cuento de la rebelión de los indigentes, la parte del virus de los hambrientos, es un virus que ya yo había trabajado en un cuento anterior que ya se publicó en un libro, en físico también, de varios autores en una editorial. ¿No? Participé con esa idea, ¿no? Este virus es un virus que evolucionó del COVID, ¿no? Todos nos vacunamos, estuvimos alegres porque superamos la enfermedad, ¿no? La ciencia ganó, pero detrás de este virus se escondió otra cosa, que era que este virus no moría, se insertaba en tu cerebro, en parte del cerebro que controla el sueño, la vigilia. Entonces, una vez que tú adquieres ese virus, no puedes dormir. Entonces, la gente moría de falta de sueño. Se volvía loca, se desesperaba, se arañaba, se golpeaba, ¿no? Se topaba, pero no dormía.
Entonces, este virus atacó en la rebelión de los indígenas. Tomé esa idea de aquel cuento, lo llevé al Chingobel para ver qué sucede, ¿no? Entonces, pero este virus ya había atacado primero al basural, donde estaban los indigentes, donde estaba el Chingobel, todos amontonados, porque esa gente no se tenía que ver por las calles en esa sociedad, ¿no? Porque éramos apestados. Están en el basural. No los mataban porque se vería muy mal matar gente, ¿no? Pero los amontonaban en la basural. Que se mueran solos, nadie los va a asesinar porque no somos asesinos, dicen, ¿no? Pero igual, los mandaban ahí. Entonces, este virus ya había atacado a los indigentes, no habían muerto, varios, pero ya se habían hecho inmunes. Y cuando este virus sale de ahí, del basural de los indigentes, sí ataca a todo el mundo, ataca con ferocidad. Es por eso que la rebelión de los indigentes es, como dijo hasta aquí Cooper, es como una burla a los grandes poderes, ¿no? Un virus del indigente, un virus del hambriento, ataca junto con los hambrientos a una sociedad grande, casi indestructible. Entonces, yo me inspiré en las consecuencias del virus del COVID, ¿no? En la pandemia que tuvimos, y bueno, lo que hice que ese virus funcionara, que fue una idea mía, que saqué que el virus que nos quita el estado de sueño, ¿no? Nos hace una vigilia permanente. Nunca podemos dormir, nunca podemos, por más que queramos. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Yo tenía otra pregunta, mi estimado Marvel. Me gustaría saber por qué el título del libro, El susurro de las almas perdidas. ¿Cómo así decidiste usar ese título? ¿Tú dirías que es una alusión al tormento de los seres humanos que han perdido algún tipo de esperanza en la vida, que van errantes en búsqueda de la redención? ¿Cuál sería tu interpretación? ¿Por qué el susurro de las almas perdidas para tu gobierno? Sí, el título en realidad salió casi al momento de escribir el libro, no tenía un título todavía. Conversando con el editor, yo tenía otro título en mente, ya no me acuerdo, pero conversando con el editor, trabajamos en palabras, ¿no? ¿Qué es lo que había adentro? Entonces decidimos el susurro de las almas perdidas. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, como van a ver en el libro del susurro o en la comedia peruana, incluso en el libro del poemario, lo que trata en general son de las personas sin oportunidades, ¿no? Que se pierden, que son olvidadas y que sin pena ni gloria, ¿no? Son olvidadas a través del tiempo. Nacen, crecen, hacen lo que pueden y mueren. Son almas que se pierden, ¿no? Entonces, este libro es como un homenaje hacia ellos, ¿no? El susurro de esas almas que ya se perdieron, que ya murieron, que no tuvieron la oportunidad. Es por eso que ese susurro, ¿no? Una vez como el Chingobel se convertirá en Cristo. ¿Alguna pregunta que tienen del público? Todavía tenemos unos minutitos por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, gracias por los resúmenes, en verdad el sinapsis me ha ayudado mucho a imaginar lo que en sí viene en la Olga y que lo voy a leer dentro de poco. Mi pregunta hacia ti, Marvel, es, para ti, ¿cuál es el mensaje que nos quieres regalar al lector al terminar de leer tu obra? El mensaje, en realidad, yo lo que quiero dar, no soy un mensajero de dar recetas de nada, ¿no? Yo simplemente relato y hago que las personas al leer se den cuenta, ¿no? Y piensen en ellos mismos, ¿no? También seguramente he tenido experiencias, oportunidades perdidas, puedo tener familiares, conocer personas, ¿no? Que a pesar de ser superdotadas o tener ciertas cualidades, no han podido avanzar en esta sociedad que es discriminadora, racial, que todo es por abajo, que todo es por compadrismo. Entonces el mensaje es en realidad que lo lean, que tomen conciencia, que cambien un poco la mentalidad. No hay un mensaje porque no soy quien para decir vive así o vive así. Entonces yo lo que quiero es que lean y que ustedes mismos les den el hábito de leer buena literatura, no solamente el mío, porque no sé cómo lo consideren en el futuro algún tipo de literatura, pero que sí empiecen a leer a varios autores que ya son considerados como referentes en la literatura. Así es.
por ahí quiera preguntar. Buenas noches. Hola, Pati. A la hora, Magdalena acá, sí, un trayecto de más de 2 horas y media, casi un viaje interprovincial, como ni me cree. En primer lugar, felicitarte por ese nuevo hijo tuyo. Tú no eres novato en la publicación de libros. Por la sinopsis que estás haciendo, que he llegado tarde y captado la idea inmediatamente, porque el título me pareció algo triste, pero me pareció también muy dado a otras interpretaciones, ¿no? Quería preguntarte desde tus experiencias médicas. Tú trabajas en el sector salud, te dedicas a eso, y ahorita te escucho hablar de que es como lo que pudo ser, pero no fue, ¿no? Fueron almas, fueron cuerpos que ya no existen, y para los que creemos en un Dios, como es mi caso, o para los que tienen otras religiones, pues el alma sale del cuerpo, el ser, ¿no?, que habita este cuerpo. Mi pregunta va a esto. ¿Tiene algo que ver con tu experiencia de lo que es tu profesión y tu trabajo en la medicina? En el primer libro de relatos tengo un relato que está ambientado justamente en mi espacio de trabajo, que se trata de un personaje que trabaja dentro de un hospital y cómo ve la decadencia de los pacientes, ¿no? Cómo la vida les va afectando, sus recuerdos van aflorando, ¿no? Sus recuerdos jóvenes. Entonces, todo ese aspecto también lo relato en un cuento en mi libro. Y respondiendo a la pregunta de Pati, sí, pues todavía no he llegado a reflexionar sobre mi situación de estos 10 o 15 años para poder escribir algo, ¿no? Pero sí he tomado en cuenta algunos aspectos. Yo más que todo me he basado, como dices tú, ¿no?, en el pasado, en ese pasado triste. En general, los que vivimos en los Andes tenemos esa alma melancólica, ¿no? Nuestros bailes, nuestra música, nuestra literatura. Y sí, nuestra alma ya es nostálgica, es media tritona, dulce, a veces alegre, a veces radiante como la luz del sol de junio, del invierno serrano, a veces triste como sus vientos helados. Entonces tenemos ese espíritu medio melancólico nosotros. Ya ustedes saben cómo es la música de Ayacuchana, la música serrana, las guitarras tristes, las guitarras que lloran, ¿no?, los poemas, los yarabíes. Entonces tenemos esa, no sé si condena o don de tener nuestra personalidad. Los chicos saben también cómo es cuando escuchamos metal y también ponemos un guaynito, entonces hay un buen contraste. Agradecerles a todos, ¿no?, su asistencia, y quería leerles un poemita de mi poemario que se llama El Errante, que dibuja justamente esa nostalgia que menciona, que hizo alusión Pati al tristón, que es que puede ser mis libros, ¿no?, pero que no deja de ser real, o puede ser real, y estas cosas, muchas veces la realidad supera incluso la ficción, ¿no? El errante. El viento enfermo aún recorre moribunda sobre y entre los pastos, fría y silenciosa, sobre los pastos durmientes y las flores escasas, inocentes al mundo de las guerras. Ahí están las hierbas bañadas de hierro, amontonadas y solitarias. Sus oídos son inmunes al viento. No lo escuchan quejarse, no sangran, no lloran a los muertos eternos, no se lamentan con el viento corrosivo. Su única guerra es contra la escarcha de junio, contra el granizo destructor. El viento es el mensajero noble, el incansable caminante sin huella. Su cantar errabundo no la escuchan las flores y los pastos, como durmiendo la dejan pasar entre sus pístilos, entre sus delgados y largos dedos. ¿De dónde viene ese errante pródigo?, le preguntan al viento, y este responde: de la frustración humana. Gracias.
Gracias por asistir. Los que desean el librito lo tengo ahí al costado. Pueden acercar para tomarnos la foto los que desean. Primero es una foto con todo el grupo. Nos ponemos el mismo con